Los extraterrestres buscaron a quienes dejaron regalos en el monumento de guerra. Era el soldado humano enemigo. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. El Imperio Valeriano había librado innumerables guerras en 3 galaxias, pero ninguna los había marcado tanto como el conflicto terrestre. En el planeta memorial de Sanctus Prime, bajo cielos púrpuras y lunas gemelas, se alzaba el Muro de los Caídos, donde 273.000 nombres estaban grabados en piedra cristalina. Cada mañana llegaban los cuidadores para mantener el lugar sagrado, y cada mañana encontraban algo imposible. El comandante Talen, de la Guardia Valeriana, se encontraba frente al muro por 100ª vez en muchos días, con los 4 brazos cruzados en confusión. En la base del monumento, dispuestas con cuidadosa precisión, había flores frescas, no flores de valeriana, que crecían en espirales y cantaban al amanecer, sino simples rosas de tierra, rojas, una docena de ellas, sus tallos cortados en ángulos perfectos, el agua todavía brillando en sus pétalos. El misterio había comenzado exactamente 100 días atrás, en el aniversario del Tratado de Paz. Palen había llegado al amanecer para su inspección de rutina, esperando encontrar el monumento vacío e impecable como siempre. En lugar de eso, descubrió una solitaria rosa roja colocada cuidadosamente contra la pared, directamente debajo del nombre del capitán Yuras. Al principio pensó que era un error, tal vez una broma de algún joven Valerian con poco sentido del humor. Pero a la mañana siguiente, había 2 rosas. A la mañana siguiente, 3. Cada día, el recuento aumentaba en 1. Hasta ahora, 100 días después, cada mañana aparecía una docena de rosas, dispuestas en perfecta simetría. Palen lo había intentado todo. Aumentó las patrullas. Instaló sensores más sofisticados. Incluso permaneció despierto durante 3 noches consecutivas, observando el monumento desde posiciones ocultas. Nada funcionó. Las flores aparecieron como si hubieran sido conjuradas por alguna fuerza invisible, y quien las dejaba poseía una tecnología muy superior a la de Valerie y su comprensión, o habilidades que rayaban en lo sobrenatural. Esto es una locura, le dijo Talen a su segunda al mando, la teniente Sara. El Tratado de Paz se firmó hace 6 meses. Todos los humanos abandonaron el sector. Nuestros sensores no muestran naves no autorizadas en un radio de 10 años luz. Aún así, cada mañana hay flores. Sara, cuya piel plateada reflejaba la luz de la mañana como metal pulido, se arrodilló junto a las rosas. Sus ojos cristalinos, que podían ver el espectro ultravioleta, examinaron las flores con intensa concentración. Los escaneó con su dispositivo de muñeca y su rostro se tensó con preocupación. Comandante, estos fueron cortados hace menos de 4 horas. La descomposición celular indica que fueron cultivados en la composición de suelo estándar de la Tierra con oligoelementos que coinciden con las zonas agrícolas del continente norteamericano de Terara. Estos provienen de un jardín humano. Más aún, quien los trae está utilizando técnicas de jardinería que sugieren un conocimiento experto. Estas no son flores tomadas al azar y con prisa. Fueron cultivados, cuidados y seleccionados específicamente para este propósito. La mandíbula de Palen se apretó. Recordaba demasiado bien la guerra. 3 años de conflicto brutal en el que ninguna de las partes había ganado realmente. Los valoranos tenían superioridad numérica y armas de energía. Tenían escudos que podían soportar detonaciones nucleares directas y naves que podían viajar más rápido que cualquier otra cosa en la flota humana. Habían luchado en una docena de sistemas estelares, ganando batalla tras batalla gracias a su puro poderío militar. Pero los humanos tenían algo completamente diferente. Tenían una creatividad que rayaba en la locura. Una negativa a aceptar la derrota que parecía estar programada en su ADN y una capacidad tanto para una violencia terrible como para una compasión inexplicable que dejaba a todos los estrategas valeranos desconcertados. Lucharon con tácticas que ninguna computadora Valeran podía predecir.
Convirtieron las derrotas en victorias gracias a su pura audacia. Construyeron armas a partir de materiales de desecho y ganaron batallas que, según todos los cálculos lógicos, deberían haber perdido. Phailen había estudiado extensamente las fuerzas terrestres durante la guerra. Leyó su historia militar, analizó sus doctrinas tácticas, trató de comprender los factores psicológicos que los convertían en oponentes tan formidables. Lo que descubrió lo puso nervioso. Los humanos han estado luchando entre sí durante toda su historia registrada. Habían desarrollado la guerra hasta convertirla en una forma de arte que abarcaba todos los entornos y escenarios posibles. Tenían estrategias que databan de miles de años atrás, constantemente refinadas y adaptadas. Cuando utilizaron esas habilidades contra un enemigo externo, fueron devastadores. Pero lo que realmente aterrorizaba a los comandantes valerianos no era la agresión humana. Era su capacidad de misericordia. Los soldados humanos lucharían con una ferocidad aterradora y luego arriesgarían sus propias vidas para salvar a los enemigos heridos. Destruirían batallones enteros sin dudarlo y luego llorarían por las bajas individuales. Contenían multitud de contradicciones que ningún perfil psicológico valeriano podía explicar adecuadamente. La guerra no terminó con una victoria decisiva, sino con agotamiento en ambos bandos. Ambos ejércitos habían sido desangrados. Las flotas fueron diezmadas. Mundos enteros quedaron marcados por los bombardeos. El costo económico fue asombroso. Y finalmente, cuando tanto el Alto Consejo Valeriano como la Federación Terran se dieron cuenta de que la continuación significaba destrucción mutua, acordaron reunirse. Las negociaciones duraron meses. Ninguna de las partes confiaba en la otra. Cada cláusula fue debatida interminablemente, pero finalmente se firmó un tratado de paz, se redefinieron las fronteras y ambas especies acordaron dejar los sistemas en disputa como territorio neutral. Sanctus Prime, donde tuvo lugar la batalla más sangrienta, se convirtió en un mundo conmemorativo por mutuo acuerdo. Permanecería desmilitarizada. Sin armas, sin instalaciones militares. Solo los monumentos para recordar lo que se perdió. Los valoranos construyeron su monumento en el continente norte. Los humanos construyeron el suyo en el continente sur, al otro lado de un valle que una vez había sido un campo de batalla. Ambas partes acordaron cuidar de sus muertos y dejarse en paz mutuamente. Excepto que alguien no estaba cumpliendo el acuerdo. Establezcan vigilancia, ordenó Palen. Quiero que se cubra cada centímetro de este monumento. Sensores de movimiento, imágenes térmicas, detectores de firma cuántica. Sea lo que sea que esté causando esto, lo encontraremos. Durante la semana siguiente, el ejército de Valerian instaló suficiente equipo de seguridad para proteger un depósito de armas. Trajeron la mejor tecnología disponible, cámaras con capacidad de visión nocturna que podían detectar un insecto a medio kilómetro de distancia. Lo suficientemente sensible para detectar firmas de calor a través de paredes sólidas. Placas de presión tan finamente calibradas que avisarían si una hoja al caer tocara el suelo. Escáneres de energía que detectarían cualquier criatura viviente más grande que un ratón. Ajustado para identificar la firma bioeléctrica específica de los humanos. Sensores sísmicos enterrados bajo los jardines conmemorativos podrían detectar pasos a 100 metros de distancia. Analizadores atmosféricos que captarían feromonas o exhalaciones humanas. Instalaron detectores de campos cuánticos, dispositivos capaces de detectar distorsiones temporales o campos de camuflaje. Instalaron rejillas de sensores superpuestas sin puntos ciegos. Incluso trajeron equipo de grado militar de la capital, tecnología normalmente reservada para proteger al propio emperador. La teniente Sara supervisó personalmente la instalación. Era especialista en sistemas de seguridad, habiendo diseñado redes defensivas para 3 instalaciones militares durante la guerra. Si alguien podía atrapar a este intruso, era ella. La primera noche después de la instalación, Phailen reunió a su equipo en la estación de monitoreo, un edificio remodelado a medio kilómetro del monumento.
20 pantallas mostraron diferentes ángulos del muro de los caídos. Las lecturas mostraban datos de cientos de sensores, niveles de energía, composición atmosférica, vibraciones del suelo, campos electromagnéticos, todo lo que pudiera indicar la presencia de un intruso. «Es absurdo», murmuró el cabo Best, un joven Valerian que se había unido a la guardia después de la guerra. «Tenemos suficiente equipamiento aquí para detectar un fantasma. Nada podría pasar por esto». Sara le lanzó una mirada penetrante. «El ser humano no está limitado por lo que debería ser posible, corporal. Son engañosos, creativos y completamente impredecibles. Nunca los subestimes». Palen asintió lentamente. Sara había luchado en la guerra. Había visto a los humanos convertir ciertas derrotas en victorias imposibles. Los había visto improvisar armas a partir de equipos rotos, navegar a través de campos minados supuestamente impenetrables y sobrevivir a situaciones que deberían haber sido fatales. Los humanos no siguieron las reglas normales de la guerra ni la lógica. Ellos improvisaron. Se adaptaron. Encontraron formas. Las flores siguieron apareciendo. En el 8º día de vigilancia exhaustiva, Palen estaba sentado en la estación de monitoreo, mirando pantallas que no mostraban absolutamente nada fuera de lo común. Cada lectura del sensor fue nominal. Sin movimiento, sin firmas térmicas, sin picos de energía, nada. Exactamente a las 3 horas, todas las cámaras parpadearon simultáneamente. Duró menos de un segundo, solo una breve interrupción, apenas perceptible. Cuando volvieron a estar en línea, allí estaban las flores. Esta vez fueron 13 mentiras blancas, dispuestas en un patrón que Talen reconoció lentamente como el símbolo valerano del recuerdo. Alguien con conocimiento de Valerie y su cultura los había colocado deliberadamente. Sara analizó esa disrupción. Talen ordenó: «Dime qué pasó». Trabajó rápidamente extrayendo registros detallados de cada sistema. «Comandante, esto es imposible. Todos nuestros sensores muestran un pulso electromagnético localizado, pero era demasiado débil para causar la perturbación que vimos. Fue casi como si algo interfiriera con nuestro equipo a nivel cuántico, interrumpiendo la observación sin dejar un rastro detectable. La firma energética no coincide con ninguna tecnología humana conocida». Palen se inclinó hacia adelante y estudió los datos. «Muéstrame el metraje de la cámara cuadro por cuadro». Sara sacó a relucir la grabación. Observaron cómo el reloj marcaba cerca de las 3 horas. La imagen era nítida y mostraba el monumento vacío. Luego, durante exactamente 23 fotogramas, la imagen se volvió ligeramente borrosa. Era sutil y se pasaba por alto fácilmente en la visualización en tiempo real. Pero en cámara lenta, pudieron ver algo. Una distorsión en el espacio, una sombra que se movía más rápido de lo que el equipo de grabación podía rastrear correctamente. Palen hizo que Sara mejorara la imagen, aplicando todos los filtros y algoritmos disponibles. A medida que la computadora procesaba los datos, una forma comenzó a surgir de la imagen borrosa. Era humanoide, alto, y se movía con una economía de movimientos muy practicada. La figura se acercó al muro conmemorativo, se arrodilló, colocó las flores con cuidadosa deliberación y luego se retiró. La secuencia completa tomó menos de 15 segundos. «Congela ese fotograma», dijo Talen señalando la pantalla. «Allí, mejora esa sección». La computadora hizo zoom sobre la figura borrosa. Incluso muy procesada, la imagen era indistinta, como si estuviera mirando a través del agua, pero Talen podía distinguir ciertos detalles. La figura vestía ropa oscura, se movía con precisión militar y llevaba algo en la espalda, posiblemente una mochila o equipo. Lo más revelador es que las proporciones del cuerpo eran humanas, no las de Valerian, con 4 brazos y hombros anchos. Humano, 2 brazos, bípedo, complexión compacta. «Nos envían un fantasma», murmuró Sara, mirando por encima del hombro. «O tienen tecnología sigilosa que nunca hemos visto». Failen se levantó de golpe, con la mente acelerada. Durante la guerra,
La tecnología de sigilo humano había sido buena, pero no perfecta. Los sensores valerianos normalmente podían detectar naves o soldados humanos camuflados. Esto era algo diferente, algo que sugería un enorme avance tecnológico o acceso a equipos que se habían mantenido en secreto durante el conflicto. Ninguna de las dos posibilidades era reconfortante. Aumente la rotación de la guardia, ordenó Fallen. Duplicar todas las patrullas. Quiero que los soldados sean visibles en todo momento. Quizás la presencia de personal disuada a quien quiera que sea. Hizo una pausa y luego añadió, y yo me quedaré aquí esta noche. Si es un humano, si de alguna manera están eludiendo todos los sensores que tenemos, estaré aquí cuando lleguen. Señor, ¿es eso prudente? Sara preguntó. Si se trata de una acción hostil, si alguien intenta infiltrarse en el monumento con algún propósito, usted podría estar en peligro. Failen meneó la cabeza. No, esto no es hostil. Si hubieran querido dañar el monumento, lo habrían podido hacer 100 veces. Están dejando flores. Sara, honrando a nuestros muertos. Esto es otra cosa. Esa noche, Fallen despidió a los demás guardias de las inmediaciones del monumento. Mantuvo los sistemas automatizados en funcionamiento, pero eliminó la presencia militar visible. Quería que quienquiera que fuese se sintiera lo suficientemente seguro como para aparecer. Luego se sentó solo en el monumento, en un banco de piedra ubicado de modo que tuviera una visión clara del muro de los caídos. Las lunas gemelas se elevaron, proyectando una luz plateada sobre los nombres cristalinos. Cada uno representaba a un soldado valeriano que nunca regresaría a casa. Fallen conocía personalmente a muchos de ellos. El soldado Keyen, que tenía 3 hijos esperándolo cuando fue desplegado y nunca regresó. El comandante Besa, que escribía poesía en los momentos tranquilos entre batallas y soñaba con enseñar literatura cuando terminara la guerra. Teniente Draxis, que había salvado la vida de Talen 2 veces. Primero durante la batalla de la estación Kepler y nuevamente durante la desesperada retirada de las colonias exteriores, Fallen dejó que su mente vagara por recuerdos que normalmente mantenía encerrados. La guerra le había quitado mucho a todo el mundo. Jóvenes soldados que deberían haber formado una familia, seguido carreras y explorado la galaxia en paz. En cambio, habían luchado y muerto en batallas que al final no consiguieron nada más que sufrimiento mutuo. Los políticos habían declarado la victoria cuando se firmó el tratado. Pero todos los veteranos sabían la verdad. Nadie ganó. Ambos lados simplemente dejaron de perder. A las 2 horas, Fallen no oyó nada, no vio nada, no sintió nada inusual. El aire de la noche era fresco contra su piel y traía el aroma de las plantas nativas que crecían silvestres alrededor del monumento. En algún lugar a lo lejos, una criatura nocturna emitió un llamado inquietante. Las lunas gemelas continuaron su lento viaje a través del cielo púrpura. Todo parecía perfectamente normal. Pero cada instinto que había desarrollado durante 20 años de servicio militar de repente le gritó que no estaba solo. No era algo que pudiera identificar conscientemente. Ningún sonido, ningún movimiento, ningún cambio en el entorno, solo una certeza absoluta de que alguien más estaba presente, observando, esperando. Muéstrate, dijo en voz baja, sin moverse de donde estaba sentado. Sé que estás aquí. No estoy armado. No estoy grabando. Esta conversación será solo entre nosotros. Durante un largo momento solo hubo silencio. El viento susurraba a través de los jardines. La criatura nocturna llamó de nuevo. Failen comenzó a preguntarse si sus instintos le habían fallado. Si estaba imaginando cosas después de tantas noches sin dormir. Entonces, desde detrás de un pilar que hacía un momento habría jurado que estaba vacío, surgió una figura. El humano era alto y delgado, con el tipo de físico que provenía del trabajo físico duro más que del entrenamiento militar. Llevaba ropa de civil desgastada y descolorida, prácticamente deshaciéndose por las costuras. Su cabello era oscuro con hilos de plata. Su rostro estaba surcado por la edad y algo más profundo.
algo que Talen reconoció porque lo veía en su propio reflejo cada mañana. La mirada de alguien que había visto demasiada muerte y que cargaba con fantasmas que nunca se desvanecían. Las manos de los humanos eran ásperas, callosas por el trabajo manual. Se movía con un cuidadoso control, moviéndose lenta y deliberadamente para no parecer amenazante, pero Talen podía ver el entrenamiento militar debajo, la forma en que mantenía la conciencia espacial, los movimientos económicos, la disposición a reaccionar si era necesario. Este era un soldado independientemente de la ropa que vistiera. En sus manos había un sencillo ramo de flores, amarillas esta vez, envueltas en una tela que parecía hecha a mano. «Me llamo Nathan Brooks», dijo el humano con voz tranquila pero firme, con un ligero acento que Ptálin reconoció en los informes de inteligencia como originario de la región norteamericana de la Tierra. «Serví en la flota de defensa terrana durante la guerra. Estuve en la batalla de Sanctus Prime. Tenía el rango de teniente. Era oficial de control de fuego a bordo del TDF Perseverance». Palen se levantó lentamente, manteniendo sus manos visibles y vacías. No hizo movimientos bruscos ni gestos agresivos. «Está violando el tratado de paz», dijo. «Los humanos tienen prohibida la entrada a este sector. La pena por presencia no autorizada en Sanctus Prime es arresto inmediato y juicio ante el Tribunal Interestelar». Nathan asintió lentamente, mirando a Palen a los ojos sin pestañear. «Lo sé. Lo he estado violando todos los días durante 6 meses. He cruzado al espacio prohibido 157 veces. He burlado sus sistemas de seguridad. He infringido al menos 43 disposiciones del tratado. Soy plenamente consciente de las consecuencias y las acepto». Hizo una pausa y añadió, «pero no pude detenerme». «¿Por qué?», preguntó Failen con genuina confusión en su voz. «¿De qué sirve esto? La guerra ha terminado. Tu gente se ganó el derecho a regresar a su espacio. Podrías estar en casa en la Tierra, viviendo en paz, reconstruyendo tu vida. En cambio, lo arriesgas todo para dejar flores en la tumba de tus enemigos. Explícamelo, porque no entiendo el pensamiento humano». Nathan se movió hacia el muro conmemorativo y Palen se tensó levemente, pero los humanos simplemente se arrodillaron y colocaron las flores en la base junto a un nombre a aproximadamente 2/3 del camino hacia el lado izquierdo. «Capitán Urinas». El nombre estaba grabado en letras cristalinas que brillaban a la luz de la luna. Nathan colocó su mano suavemente sobre la piedra debajo del nombre y Palen vio que su mano temblaba. «Lo siento», dijo Nathan al pronunciar el nombre, con la voz quebrada. «Lo siento mucho. No merecías morir. Ninguno de ellos lo hizo. Ninguno de ellos». Failen sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Se acercó más y miró el nombre que había elegido el humano. Jurand Tas había sido un oficial célebre, un genio táctico y mentor de Palen. Había servido durante 30 años, ascendiendo de rango mediante habilidad y dedicación. Creía en una guerra honorable, en minimizar las bajas civiles y en tratar a los prisioneros con dignidad. Era respetado por todos los que servían con él. Tenía 58 años cuando murió. Él tenía una esposa que todavía vestía de negro. Niños que visitaron su nombre en este muro todos los meses sin falta. Nietos que nunca lo conocerían. Murió en el asalto final a la línea defensiva Terran. Failen dijo en voz baja. «Muerto por fuego de artillería humana. El bombardeo provino del sector 7 alfa de la red. Fue devastador. Perdimos más de 2.000 soldados en 7 minutos». Nathan lo miró y Palen se sintió impactado por el dolor crudo en los ojos del humano. El tipo de dolor que no se puede fingir ni fabricar. El tipo que surge al llevar un peso insoportable durante demasiado tiempo. «Sí», dijo Nathan. 7 minutos. Sé exactamente cuánto duró porque miré el cronómetro todo el tiempo. Ingresé las coordenadas del objetivo. Verifiqué las soluciones contra incendios. Di el código de autorización. Luego vi nuestros sistemas de artillería ejecutar el bombardeo. 417 proyectiles cinéticos,
92 morteros de plasma y 38 paquetes de misiles de racimo. Puedo recitar cada tipo de arma, cada secuencia de tiempo, cada ajuste de objetivo. Lo recuerdo todo. Viniste aquí a burlarte de nosotros, dijo Palen con voz dura a pesar de la confusión que sentía en su pecho. Para regodearse con sus muertes, para recordarnos nuestra derrota. El rostro de Natán se contorsionó con algo entre ira y angustia. No, comandante. No, vine a disculparme. Vine porque lo maté. Yo personalmente, mi dedo en el botón de autorización, mi voz dando la orden de disparar. Y no merecía morir. Ninguno de ellos merece morir como lo hicieron. Se puso de pie lentamente y se enfrentó directamente a Failen. ¿Quieres saber cómo sonaba? Cuando recibimos la confirmación de los impactos, el oficial de comunicaciones anunció 2.300 bajas y hubo vítores, comandantes y jóvenes soldados celebrando que habíamos matado a más de 2.000 combatientes enemigos. Estaban repartiendo bebidas en el comedor esa noche. Felicitaciones, Teniente Brooks. Excelente orientación. Hoy salvaste innumerables vidas humanas. Eso es lo que me dijeron. Y creíste que estaba mal, dijo Palen, tratando de comprender. Creías que matar soldados enemigos en una guerra era algo de lo que avergonzarse. Natán meneó la cabeza lentamente. No, entonces no. Entonces pensé que había cumplido con mi deber. Me fui a dormir esa noche creyendo que era un buen soldado que había ejecutado sus órdenes correctamente. No fue hasta 2 días después que me enteré de la verdad. Su gente estaba transmitiendo en todas las frecuencias, pidiendo un alto el fuego en el sector 7 alfa de la cuadrícula, explicando que había civiles en el área, evacuando refugiados de un asentamiento, proporcionando ubicaciones exactas y solicitando paso seguro para los no combatientes bajo los artículos de guerra. Nuestras comunicaciones se interrumpieron, continuó Natán, y su voz bajó hasta convertirse en apenas un susurro. Algún tipo de interferencia solar, dijeron después. O tal vez una interferencia deliberada por parte de alguien. Nunca lo supimos, pero nunca recibimos esas transmisiones. Vimos vuestra columna militar avanzando. Vimos lo que nuestros sensores interpretaron como unidades de combate. Tomamos decisiones tácticas basadas en información incompleta. Y cuando comprendimos lo que habíamos hecho, ya era demasiado tarde. Para cuando alguien desbloqueó las comunicaciones y escuchamos su súplica, no quedaba nada en el sector de la red 7 alfa excepto escombros y cadáveres. Palen sintió que se le cortaba la respiración. Recordó las consecuencias. Los equipos de rescate excavando entre los escombros. Los diminutos cadáveres que encontraron en lo que había sido una escuela. Los padres que llegaron al lugar de evacuación descubrieron que sus hijos habían desaparecido. Los gritos, el dolor, la rabia, la absoluta incomprensión de que la guerra pudiera acabar no solo con soldados, sino también con vidas inocentes, con una eficacia tan despreocupada. Ese día maté a 378 civiles, dijo el comandante Natán y su voz se quebró por completo. Los maté porque fui demasiado lento para cuestionar mis órdenes y estaba demasiado concentrado en seguir el procedimiento como para pensar en lo que estaba haciendo. Y uno de los mejores oficiales de su ejército murió intentando salvarlos. El capitán Taz dirigió personalmente la evacuación. Ni siquiera estaba armado. Él estaba conduciendo un vehículo de transporte lleno de niños cuando mi munición lo golpeó. Palen cerró los ojos, recordando los informes. Yurin se había ofrecido como voluntario para la misión de evacuación. No había necesitado ir. Era un oficial de alto rango. Podría haber enviado subordinados, pero Yurin no era así. Él dirigió desde el frente. Él protegió a quienes no podían protegerse a sí mismos. Y murió porque un oficial de armas humanas tomó una decisión basada en información errónea. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El viento se movía a través del jardín conmemorativo, susurrando las hojas que crecían en espirales y zumbaban suavemente con la brisa. Las lunas gemelas proyectaban sombras que danzaban sobre la piedra cristalina.
El peso de la historia pesaba sobre ambos. ¿Por qué flores? Phailen finalmente preguntó, su voz ronca por la emoción que estaba tratando de reprimir. ¿Por qué no un mensaje? ¿Por qué no recurrir a los canales oficiales y ofrecer disculpas formales? La Federación tiene protocolos diplomáticos para crímenes de guerra y víctimas civiles. Usted podría haber presentado informes, solicitado tribunales, enfrentado el juicio adecuadamente. Natán se rió, un sonido amargo que no tenía humor. Porque, ¿qué diría yo? Lamento haber matado a tus amigos no es algo que se dice en una comunicación diplomática. Lo siento, he asesinado niños. Lo siento, destruí familias. Lo siento, he acabado con futuros que deberían haber sido brillantes y llenos de promesas. Esas palabras no significan nada en los documentos oficiales. Se procesan, se archivan y se olvidan. Porque las disculpas oficiales son palabras en papel firmadas por políticos que nunca estuvieron allí, que nunca olieron el humo ni oyeron los gritos ni sintieron el peso de lo que costaron. Se volvió hacia la pared y volvió a colocar su mano sobre el nombre del capitán Das. Porque en mi cultura, cuando has hecho daño a alguien, cuidas su tumba. Te aseguras de que se recuerden. Lo haces tú mismo con tus propias manos durante el tiempo que sea necesario. No envías un representante. No delegas tu culpa. Tú lo llevas. Es tuyo. Lo haces parte de lo que eres para nunca olvidarlo y no volverlo a hacer. ¿Cuánto tiempo tardará? Phailen preguntó en voz baja. Natán lo miró fijamente. No lo sé. Quizás nunca. Tal vez dejaré flores aquí cuando sea un anciano que apenas pueda caminar. Usando mis últimas fuerzas para colocar una rosa más por las personas que maté hace 40 años. Pero seguiré viniendo hasta que esté muerto o alguien me detenga. Estas personas merecían algo mejor que morir porque presioné un botón. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que alguien los recuerde. Lo menos que puedo hacer es llevar sus nombres en mi corazón para que no sean solo números en un informe de bajas. Phailen sintió que algo cambiaba en su comprensión. La propaganda valeriana durante la guerra había retratado a los humanos como guerreros brutales sin honor. Criaturas salvajes que harían cualquier cosa para ganar, que valoraban la victoria por encima de la decencia, que trataban la guerra como un juego a ganar en lugar de una tragedia a terminar. Sus comandantes le habían enseñado que los humanos eran peligrosos precisamente porque carecían del marco moral que gobernaba la sociedad valerana. Mentirían, engañarían, robarían y matarían sin las restricciones del honor o la ética. Pero este hombre que tenía delante contradecía todo lo que esas lecciones le habían enseñado. Natán había viajado a través del espacio hostil, se había arriesgado a ser encarcelado o a morir, había abandonado cualquier vida que hubiera construido después de la guerra, todo para dejar flores a los enemigos que había matado. Este no era el comportamiento de alguien sin honor. Esto era algo completamente distinto, algo que la comprensión valeriana de los humanos había pasado por alto por completo. No puedes seguir haciendo esto, dijo Phailen, pero su tono había cambiado. Ya no era una orden ni una amenaza. Fue casi una súplica, una preocupación por este ser humano roto que se estaba destruyendo a sí mismo con la culpa. El tratado lo prohíbe. Si mis superiores se enteran, exigirán tu arresto. Habrá un incidente interestelar. La paz es frágil. Ambos gobiernos buscan motivos para reanudar las hostilidades. Los partidarios de la línea dura de ambos bandos quieren que la guerra continúe. Si se enteran de que un humano está entrando ilegalmente al espacio Valerant, violando nuestro monumento, podría ser la excusa que necesitan, entonces no se lo digan, dijo Natán simplemente, o arréstenme ahora. No pelearé contigo. Me iré en silencio. Pero no voy a dejar a esta gente olvidada. No si puedo evitarlo. Incluso si paso el resto de mi vida en una prisión valeriana, incluso si me ejecutan por violaciones del tratado, al menos lo habré intentado. Al menos sabré que hice todo lo que pude para honrar a las personas que maté. Phailen se quedó de pie y caminó de un lado a otro. Su entrenamiento militar decía que esto era una clara violación. Su deber era obvio,
Pero algo más, algo que los soldados humanos le habían infectado durante la guerra, le susurraba un consejo diferente. A veces las reglas y el honor no eran la misma cosa. Cuéntame sobre los demás, dijo Talen de repente. Dijiste que estuviste en la batalla de Sanctus Prime. Debiste haber participado en más de un combate. Natán asintió lentamente. Fui soldado durante 8 años. La mayor parte de eso fue la guerra con tu gente. Se puso de pie y caminó hacia otra sección de la pared, colocando su mano cerca de otro nombre. Teniente Vericas, derribé su nave durante la 4ª batalla del Cinturón Keeper. Ella se eyectó, pero el soporte vital de su cápsula falló antes de que llegaran los rescatistas. Pasó a tener otro nombre, Comandante Solace Dren. Su batallón quedó atrapado en un campo minado. Mi unidad yacía. 78 soldados murieron. Continuó caminando, tocando nombre tras nombre. Soldado Yenkovar, Sargento Telmore, Capitán C. Brennan. Los recuerdo a todos. Comandante, todos y cada uno de ellos. Failen lo siguió, escuchando mientras Natán recitaba las circunstancias de cada muerte. Recordó batallas, decisiones tomadas en fracciones de segundo que resultaron en pérdidas de vidas. La memoria del humano era perfecta, no por ninguna tecnología de mejora, sino porque se había obligado a recordar, se había hecho cargar con cada muerte como una carga personal. Te destruirás a ti mismo, dijo Palen en voz baja. Un dolor como este te consumirá. Natán se giró para mirarlo. Bueno, déjalo. Me lo he ganado. No, dijo Palen con firmeza. No, no lo has hecho. Hizo un gesto hacia la pared. Luché en cada una de las batallas que mencionaste. Di órdenes que mataron a soldados humanos. Tomé decisiones tácticas que enviaron a la gente a la muerte. La guerra es una máquina que se alimenta de soldados de ambos bandos. No eres el único culpable, pero yo maté a civiles, dijo Natán, elevando ligeramente la voz. Niños, comandante. Había una escuela en ese asentamiento. 6 niños de entre 5 y 12 años. Los maté porque fui demasiado lento para cuestionar mis órdenes, demasiado concentrado en seguir el procedimiento como para pensar en lo que hacía. Y yo, dijo Fallen con voz dura, destruí una nave médica humana porque mis sensores indicaban que era un barco de tropas. Estaba claramente marcado con símbolos médicos. Pero me convencí de que era un truco. Había 200 pacientes a bordo, soldados heridos que podrían haberse salvado. Médicos, enfermeras, todos muertos porque no podía confiar en lo que veía. Natán lo miró fijamente. La misericordia de Atenas. Eras tú. Era yo. Tailen lo confirmó. Así que, como ves, ambos somos asesinos. Ambos estamos atormentados. Ambos intentamos enmendarnos a nuestra manera. La pregunta no es si merecemos perdón. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Preguntó Natán. La guerra ha terminado. Los muertos están muertos. No podemos revivirlos. Failen miró el muro conmemorativo, los miles de nombres que representaban vidas que terminaron demasiado pronto. Luego miró a Natán, a este soldado enemigo, que se había convertido en algo más. Algo para lo que no tenía palabras en Valerie. Tienes razón. Talen dijo, no puedes traerlos de vuelta. Pero puedes asegurarte de que no los olviden y no deberías hacerlo solo. Natán parpadeó. ¿Qué dices? Digo que Palen respondió que a partir de mañana entrarás por la puerta principal. Te registrarás en los servicios conmemorativos como visitante oficial. Tendrás autorización para estar aquí y no serás el único que deje flores. El humano pareció atónito. ¿Lo permitirías? Tu gente aceptaría que un humano viniera a su memorial. Algunos no, admitió Fallen. Muchos no. Pero soy el comandante de estas instalaciones y tengo discreción sobre quien los visita. Además, se permitió una pequeña sonrisa. Sospecho que una vez que la gente entienda por qué estás aquí, te sorprenderá la respuesta. Durante las semanas siguientes,
Natán siguió los canales adecuados. Se registró. Le dieron una credencial de visitante, y fiel a la palabra de Palen, no estaba solo. El primer día, el propio Palen acompañó a Natán al muro. Juntos, colocaron flores. El comandante Valeriano contó historias sobre los soldados cuyos nombres estaban grabados en piedra. Natán escuchó y compartió lo que sabía sobre las batallas donde habían muerto. La segunda semana, la teniente Sara se unió a ellos. Había perdido a su hermano en la guerra. Natán no había participado en esa batalla en particular, pero se arrodilló junto a ella al oír el nombre de su hermano y la escuchó mientras hablaba sobre quien había sido antes de convertirse en soldado. Quería ser maestro. Amaba la música. Era amable. Para la tercera semana, empezaron a aparecer otros valoranos. Algunos vinieron por curiosidad. Otros porque habían oído hablar del humano que viajó por el espacio para disculparse. Algunos vinieron porque, como Talen, tenían recuerdos de humanos que habían matado y que no podían olvidar. No todos fueron bien recibidos. Hubo protestas, familias enojadas que no querían a ningún humano cerca del monumento. Palen pasó largas horas explicando, justificando y defendiendo su decisión. Pero poco a poco, algo cambió. Una mañana, una madre valeriana se acercó a Natán mientras éste colocaba flores. Su hijo había muerto en el bombardeo que Natán había ordenado. Ella lo sabía porque Talen le había explicado con total transparencia el motivo de su presencia. Natán se preparó para su ira, su dolor, su justificación. Furia. En cambio, le entregó un ramo de flores. «Ayúdame a colocarlas», dijo en voz baja. «Cuéntame sobre ese día». «Dime qué le pasó a mi hijo», dijo Natán. Le contó todo lo que sabía. La situación táctica, la desesperación del momento, el horror al darse cuenta de lo que habían golpeado. No se excusó, no intentó minimizar su responsabilidad. Simplemente dijo la verdad. Cuando terminó, la madre lloraba. Pero le tomó la mano a este soldado enemigo que había matado a su hijo, y le dijo: «Gracias por acordarte de él. Gracias por llevar ese peso. Él no hubiera querido que te destruyeras por esto. Mi hijo creía en el honor. Él habría entendido que eras un soldado cumpliendo órdenes en una situación imposible». Natán lloró con ella y Failen, que observaba desde la distancia, comprendió algo profundo. Los humanos tenían un dicho: es humano perdonar, es divino. Pero quizás el perdón no era divino en absoluto. Quizás era lo más sensato que cualquier especie podía hacer. La decisión de ver a la persona detrás de la acción. El coraje de dejar ir el odio incluso cuando era merecido. 6 meses después de que Natán se rebelara por primera vez, el monumento celebró una ceremonia especial. Asistieron representantes tanto del Imperio Valerano como de la Federación Terrana. Fue el primer evento conjunto desde el Tratado de Paz. Había tensión, incomodidad, el peso de demasiada historia y demasiado dolor. Failen se paró en un podio ante la multitud reunida y habló. Les habló de Natán, de las flores, de las innumerables mañanas en que un soldado enemigo lo había arriesgado todo para honrar a Valerie y a su muerte, de lo que ese gesto había significado para él y para otros que también habían visitado el monumento humano al otro lado del valle. Entonces Natán habló. No habló de política ni de diplomacia. Habló de los nombres en el muro, sobre quienes habían sido, lo que habían significado para quienes los amaban. Habló del costo de la guerra y la responsabilidad que los soldados cargaban para siempre. Al terminar, se hizo el silencio. Entonces, lentamente, un valerano entre la multitud comenzó a aplaudir. Otros se unieron. No todos. Algunos se marcharon disgustados, pero quedaron suficientes. Lo suficientes para que importara. Al final de la ceremonia, ambos monumentos, el valerano y el humano, fueron oficialmente reubicados como sitios conmemorativos compartidos. Ambas especies los mantendrían. Ambas honrarían a los caídos de ambos bandos, y los visitantes serían bienvenidos sin importar de qué mundo provenían. No lo curó todo. El dolor,
La ira y la pérdida no se borraron con un solo gesto ni con una serie de ceremonias, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que los soldados que habían luchado eran más que sus uniformes, más que sus órdenes. Eran personas que habían tomado decisiones terribles en circunstancias terribles, y merecían ser recordados plenamente en toda su complejidad. Natán nunca abandonó Sanctus Prime. Se convirtió en el enlace humano oficial para los servicios conmemorativos. Dedicaba sus días a ayudar a las familias de ambas especies a encontrar los nombres de sus seres queridos fallecidos. Organizó eventos conmemorativos. Entrenó a otros veteranos que querían ser voluntarios en el monumento. Encontró un propósito en aquello que una vez lo había destruido. Palen siguió siendo comandante de la Guardia Valerian en Sanctus Prime. Él y Natán se hicieron amigos, aunque ninguno de los dos habría predicho que tal cosa fuera posible años antes, cuando intentaban matarse mutuamente a través de vastas distancias espaciales. Pasaban las tardes hablando de la guerra, de lo que había significado, de cómo prevenir la siguiente. Una noche, sentados bajo las lunas gemelas, Natán le preguntó a Talen algo que lo había estado preocupando. ¿Crees que hemos marcado una diferencia? ¿Crees que algo de esto importa? Talen consideró la pregunta detenidamente. Hace 6 meses, habría dicho que no. Habría dicho que los muertos están muertos y que las flores no cambian nada. Pero he visto a familias encontrar la paz aquí. He visto a veteranos de ambos bandos hablar entre sí en lugar de luchar. He visto a jóvenes valoranos y jóvenes humanos trabajando juntos para mantener estos monumentos. Así que sí, creo que importa. No porque cambie el pasado, sino porque nos cambia. Natán sonrió levemente. Se ha vuelto muy sabio, comandante. Aprendí de un humano. Respondió Palen. Un humano muy testarudo, muy insensato, que creía importante dejar flores a sus enemigos. Pasaron los años. Los monumentos de Sanctus Prime se convirtieron en un lugar de peregrinación para ambas especies. Las escuelas trajeron a los estudiantes para aprender sobre la guerra y sus costos. Los veteranos vinieron a recordar. Las familias sufrieron. Y poco a poco, el planeta dejó de ser un símbolo de conflicto para convertirse en un símbolo de lo que vino después, del arduo trabajo por la paz. Natán envejeció. Su cabello se volvió completamente gris, luego blanco. Sus pasos se volvieron más lentos. Pero cada mañana, seguía caminando hacia el muro, seguía colocando flores, seguía hablando con los nombres grabados en piedra. Una mañana, Palen lo encontró sentado en el banco cerca del nombre del capitán Nas. Natán parecía cansado de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Creo, dijo Natán en voz baja, que estoy listo para volver a casa. Failen se sentó a su lado, a la tierra. No, Natán dijo, aquí, este es mi hogar ahora. Pero quiero decir que creo que estoy lista para dejar de cargar con todo esto. Para dejarlo descansar, para perdonarme, tal vez. Palen puso una mano sobre el hombro del humano, un gesto de consuelo que había tardado años en volverse natural entre su especie. Entonces deberías. Te has ganado esa paz. ¿De verdad? Preguntó Natán. Sí, dijo Palen con firmeza. Has pasado 15 años honrando a los muertos. Has ayudado a más personas de las que jamás sabrás. Has convertido tu dolor en algo significativo. Si el capitán Nas pudiese hablar, creo que le diría que ha hecho más que enmendar sus errores. Natán miró el nombre en la pared durante un largo rato. Luego se puso de pie, colocó un último ramo de flores en la base del monumento y dijo, «Gracias, capitán, por enseñarme lo que significa asumir la responsabilidad. Espero que descanse bien». Caminaron juntos de regreso al centro conmemorativo. Natán se trasladó a la sección humana, donde los nombres de los soldados terrestres estaban grabados en piedra negra. Encontró el nombre que buscaba. La teniente Sarah Morgan, la piloto que salvó la vida de Talen. También colocó allí flores. Ella fue valiente, dijo Natán. Leí su expediente. Ella se ofreció voluntariamente para las misiones más peligrosas.
Siempre intenté minimizar las bajas, incluso las enemigas. Los humanos podrían haber utilizado más soldados como ella. Todos podríamos haberlo hecho. Talen estuvo de acuerdo. Con el paso de los años, la salud de Nathan fue empeorando. La edad alcanzó los años de estrés y culpa que había cargado. Pero nunca detuvo su trabajo en el monumento. Incluso cuando necesitaba ayuda para caminar, insistía en hacer sus rondas diarias. Los voluntarios más jóvenes, tanto humanos como Valerano, aprendieron de él. Escucharon sus historias. Comprendieron el peso de lo que había sucedido aquí y por qué era importante recordarlo. Cuando Nathan Brooks finalmente falleció a la edad de 73 años, su funeral se celebró en el monumento. Miles de personas asistieron. Los valoranos y los humanos estaban uno al lado del otro. Oficiales militares de ambas flotas. Familias que perdieron a sus seres queridos en la guerra. Jóvenes que solo habían conocido la paz pero comprendieron el coste que ésta había supuesto. Palen pronunció el elogio fúnebre. Habló sobre su encuentro con Nathan esa primera noche, sobre su confusión y su enojo, sobre ver a este soldado humano transformar el dolor en propósito, sobre aprender lo que es el verdadero coraje. Nathan Brooks era mi enemigo, dijo Palen a la multitud reunida. Él mató a gente que me importaba. Tomó decisiones que le costaron vidas a Valerie y pasó el resto de su vida asegurándose de que esas personas no fueran olvidadas. Me enseñó que la guerra no termina cuando cesan los disparos. Termina cuando elegimos vernos unos a otros como algo más que enemigos. Cuando elegimos honrar a los caídos de ambos lados. Cuando elegimos el camino más difícil de la comprensión en lugar del camino más fácil del odio. Nathan fue enterrado en el monumento en una sección reservada para aquellos que dedicaron sus vidas a la paz. Su lápida era sencilla. Solo llevaba su nombre, sus años de servicio y una única línea que había solicitado. Intentó recordar. Junto a su tumba aparecían flores cada mañana. A veces los dejaban valoranos que habían aprendido de él. A veces por humanos que viajaron desde la tierra para honrarlo. A veces por jóvenes que nunca habían conocido la guerra pero entendían lo que ella representaba. Palen continuó su trabajo en el monumento durante otra década. Cuando finalmente se retiró, decidió quedarse en Sanctus Prime. Pasó sus últimos años recorriendo los terrenos, hablando con los visitantes y asegurándose de que las historias se contaran correctamente. Murió en paz a los 86 años. Y fue enterrado junto a Nathan, su antiguo enemigo, que se había convertido en su amigo más cercano. El monumento sigue en pie hoy en día, un lugar donde dos especies aprendieron a superar sus peores momentos. Donde los nombres grabados en piedra recuerdan a los vivos el coste del conflicto. Donde aparecen flores cada mañana, colocadas por voluntarios que entienden que el recuerdo no se trata de glorificar la guerra, sino de honrar a las personas que la vivieron. El Imperio Valeriano y la Federación Terran nunca volvieron a pelear en otra guerra. No se convirtieron en aliados cercanos, pero mantuvieron una distancia respetuosa. Ellos comerciaron. Se comunicaron. Cuando surgían disputas, negociaban en lugar de movilizar flotas. Y cada vez que las tensiones aumentaban, los diplomáticos de ambos lados hacían una peregrinación a Sanctus Prime, al monumento donde un soldado humano una vez había dejado flores en secreto, y recordaban lo que realmente costaba la guerra. En el centro conmemorativo ahora hay un museo. Contiene artefactos de la guerra, armas, uniformes y efectos personales recuperados de los campos de batalla. Pero la pieza central del museo es una exposición sencilla. Se muestran las primeras flores que Nathan dejó conservadas en estasis. Junto a ellos hay una grabación hueca de su confesión a Talen, explicando por qué había venido. Millones de personas han visto esa grabación. Los estudiantes lo estudian en las escuelas. Los soldados lo ven durante el entrenamiento. Los padres se lo muestran a sus hijos para explicarles por qué es importante la paz. Y cada persona que lo ve entiende algo fundamental sobre lo que significa ser un ser pensante y sensible, ya sea humano,
Valerano o cualquiera de las otras especies que desde entonces se han unido a la comunidad galáctica. Los errores pueden reconocerse. El daño puede ser abordado. Los enemigos pueden convertirse en otra cosa si ambos lados eligen el coraje por sobre la comodidad. Y a veces el acto de desafío más poderoso contra la maquinaria de la guerra es recordar a los individuos que consumió, honrarlos, sin importar de qué lado lucharon, y asegurarse de que sus muertes significaran algo. Las flores siguen apareciendo cada mañana en el monumento. Nuevos voluntarios han retomado la tradición que inició Natán. Colocan rosas, lirios y orquídeas en la base de los muros. Pronuncian los nombres en voz alta para que los muertos no sean olvidados. Cuentan la historia del soldado humano que no pudo soltarse hasta que hubo hecho las paces. Y en los momentos tranquilos antes del amanecer, cuando las lunas gemelas proyectan su luz plateada sobre la piedra cristalina y las flores esperan a ser colocadas, si escuchas con atención, es posible que oigas algo. No son exactamente voces, ni fantasmas, sino quizás el sonido de viejas heridas que comienzan a sanar. El sonido de dos especies aprendiendo que lo opuesto a la guerra no es la paz, sino la elección valiente de honrar la vida incluso después de la muerte, de construir entendimiento incluso después del conflicto, de plantar flores incluso en el suelo del dolor. Nathan Brooks dejó más que flores en ese monumento. Dejó una lección que ha perdurado a lo largo de generaciones, que la mayor fortaleza de la humanidad no son sus armas ni sus tácticas ni su negativa a rendirse. Es la capacidad de mirar lo peor que hayas hecho jamás. Llevar ese peso con total honestidad y luego pasar cada día restante intentando hacer que el universo sea un poco mejor de lo que lo dejaste. Honrar a los muertos, servir a los vivos. Recordar que todos, incluso los enemigos, son personas que le importaron a alguien. El monumento permanecerá en pie durante siglos. Los nombres serán leídos durante generaciones. Y las flores colocadas cada mañana por manos, tanto humanas como de valeriana, seguirán floreciendo. Un símbolo de lo que sucede cuando los soldados eligen el recuerdo en lugar del olvido. Cuando los enemigos eligen la comprensión en lugar del odio, y cuando una persona decide que reparar el daño es más importante que protegerse del dolor. Al final, Nathan Brooks tenía razón. Le tomó el resto de su vida, pero se aseguró de que los caídos fueran recordados. Se aseguró de que sus muertes fueran honradas. Se aseguró de que la próxima generación comprendiera el verdadero coste de la guerra. Y al hacerlo, demostró algo que los estrategas militares y los políticos nunca habían comprendido del todo. Que los humanos son peligrosos no solo porque luchan duro. Son peligrosos porque recuerdan, porque llevan consigo a sus muertos, porque cruzarán espacios hostiles y arriesgarán todo solo para colocar flores en la tumba de un enemigo. Porque cuando un humano decide que algo importa, cuando decide que el honor requiere acción, no hay fuerza en la galaxia que pueda hacerlo detener. El Imperio Valeriano había luchado contra los humanos que esperaban soldados. Lo que obtuvieron en cambio fue algo mucho más formidable. Una especie que hacía la paz con la misma intensidad con que hacía la guerra. Eso trajo consigo la misma determinación obstinada para construir puentes que para quemarlos. Que podría mirar a un enemigo y ver a una persona. Que podría convertir el dolor en propósito y la culpa en crecimiento. Y al final fue por eso que los humanos ganaron. No la guerra, sino algo más importante. Ganaron la paz. Ganaron el futuro. Ganaron la oportunidad de mostrarle a la galaxia que la fuerza no se trata solo de qué tan fuerte puedes golpear, sino de cuánto estás dispuesto a soportar, qué tan lejos estás dispuesto a llegar y qué tan profundamente estás dispuesto a preocuparte. Las flores florecen cada mañana en el monumento. Rosas rojas, lirios blancos, margaritas amarillas, orquídeas azules, de todos los colores, de todas las especies, de todos los tipos. Son colocados con cuidado por voluntarios que aprendieron de Nathan Brooks que algunos deberes no terminan cuando termina la lucha. Algunas responsabilidades duran toda la vida. Y algunos actos de valentía no ocurren en los campos de batalla, sino en los momentos tranquilos cuando eliges recordar en lugar de olvidar, honrar en lugar de odiar,
construir en lugar de destruir. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.